Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Martes 28 de junio, ya estamos ahora sí en la recta final de la convención. Última semana que vamos a analizar como siempre con Mauricio Morales. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Natalia? Gusto saludarte y a todas las personas que nos ven, por cierto. Si no queda nada. No queda nada, tenemos harta información, eso sí, Sí. tenemos distintas encuestas de opinión, las podemos ir discutiendo, pero ya Sí. estamos en la fase culmine y después del 4 de julio ya entramos en el periodo de campaña y después a principios de agosto ya entramos en el periodo de propaganda, donde vamos a tener franja desde el día 4 o 5 de Claro. agosto. Sí, bueno, ha sido un año intenso, vamos a ir analizando eso, pero antes vamos a comenzar con el tema de las encuestas, Pulso Ciudadano y también CADEM. Empecemos por CADEM, mostró finalmente que frente al plebiscito de salida, un 47% cree que ganará el rechazo, que es un aumento de 4 puntos, mientras que un 44% piensa que se va a imponer la opción apruebo, bajando, eso sí, 6 puntos respecto a la semana anterior, y un 9% todavía está indeciso. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer? Hemos visto una y otra vez que el rechazo está por sobre la apruebo. Sí, a ver, estamos en una etapa en que las encuestas de opinión lo único que están haciendo es tomar la temperatura en términos de clima, pero aún no estamos en un periodo que le podamos denominar periodo preelectoral. Eso se va a gatillar una vez que se presente el texto constitucional, que las personas tengan a disposición la versión final de ese texto y desde ahí en adelante ya podemos considerar a las encuestas de opinión como instrumentos mucho más sólidos. Adicionalmente, se está formulando de una manera muy extraña la pregunta en todas las encuestas de opinión. Para medir intención de voto, la pregunta correcta es: si las elecciones fuesen el próximo domingo, ¿qué votaría usted? Ahora lo que estamos viendo solamente ciertas inclinaciones, ciertos espasmos de opinión pública. El rechazo, por ejemplo, en la última encuesta CADEM marcó un 51%, el apruebo cerca de un 33 o 34%, pero lo que mencionabas tú, diría yo, es lo más relevante, que corresponde a la expectativa de triunfo, que es muy distinto a mi predisposición a apoyar alguna de las alternativas. ¿Por qué? Porque la expectativa de triunfo es lo que yo percibo en mi entorno. Es decir, yo puedo, si yo soy hincha de Colo-Colo, yo digo, no, yo voy a apoyar siempre a Colo-Colo, pero creo que el campeón va a ser Católica. Entonces, lo que estoy dando a conocer, por una parte, es mi preferencia, y por otra, lo que yo creo que va a ocurrir en función de la información que voy recogiendo a mi entorno. Ese 51% finalmente es la primera vez que vemos que el rechazo supera el 50%, si no me equivoco, Sí, ¿no? es la primera vez, claro. Esto ha sido, Natalia, también hay que decírselo a la gente, dos preferencias que han sido particularmente volátiles. Si es que tú me dijeras, oye, imagínate que tienes estos datos a 2 meses de la elección, en que un candidato tiene el 51 y el otro tiene el 33, yo te diría, esa elección ya está cerrada, ya está clarísimo. A un mes, por ejemplo. Sí, es muy difícil remontar 18 puntos en un periodo tan breve, pero no estamos hablando de una carrera presidencial, sino que de una competencia entre dos opciones. Y si uno mira la serie de CADEM de todas las semanas y mira el apruebo y el rechazo, se van moviendo con particulares cambios. Por lo tanto, no sería extraño que en la próxima medición ya pasáramos de una diferencia de 18 puntos a una diferencia menor, y de ahí en adelante, desde que se presente el texto, ya vamos a tener encuestas que podrían ser mucho más predictivas. Bueno, Pulso Ciudadano, por ejemplo, mostró que un 44,4% de la población estaría rechazando el borrador de la nueva Constitución, un 25% la estaría aprobando y un 30,6% aún no sabe. Son cifras diferentes también, pero mi pregunta en relación a ellos, como dices, esto es como la foto del momento. O sea, todavía no hay que tomarse tan en serio las encuestas. No, todavía no es momento de tomarse tan a rajatabla las encuestas de opinión. Pulso Ciudadano trae una información adicional que desde mi perspectiva es muchísimo más útil, y es la siguiente. Fíjate que si uno compara el perfil de las personas que rechazan y las personas que están indecisas en función de sensaciones como inseguridad, miedo o incertidumbre,
los indecisos y los que rechazan son muy similares en esos sentimientos. Entonces, si es que uno tomara la hipótesis de que este plebiscito se va a definir en función de las emociones, uno diría, bueno, los indecisos lo más probable es que sean más proclives a rechazar que a aprobar. Sin embargo, si es que uno racionaliza el debate y lleva esto a una discusión asociada a los contenidos de la Constitución, entonces el panorama podría cambiar significativamente. Para poner un ejemplo, el año 2005 y el año 2013 la presidenta Bachelet triunfó de manera bastante holgada, particularmente en la segunda vuelta y en específico en 2013. Y todos sabíamos, a partir de estudios de encuestas de opinión, que la fortaleza de la presidenta Bachelet estaba en los atributos personales. Cuando elegimos a Piñera, lo elegimos no por los atributos personales, lo elegimos por la percepción de capacidades que tenía Piñera en ese momento para pelear contra la delincuencia y para hacer crecer al país. Entonces la pregunta es, bueno, en este plebiscito, ¿va a ser más parecido a una elección de Bachelet o va a ser más parecido a una elección de Piñera? Es decir, ¿va a ser un plebiscito en que van a primar las emociones o un plebiscito en que van a primar los contenidos? Ese es el debate, creo yo, que debemos enfrentar desde afuera, desde la ciencia política, para entender lo que va a pasar el próximo 4 de septiembre. ¿Y qué crees tú? Yo tengo la sensación doble. Por una parte, los sectores más educados, los sectores que generalmente pertenecen a los estratos socioeconómicos más altos de la población, son sectores que están particularmente polarizados. Si tú miras el sector ABC1, está el apruebo más que el rechazo, pero tienen una menor tasa de no saben, no contesta o indecisos. En los sectores populares, que fue donde se derrumbó, según CADEM, el apruebo durante esta semana, ahí tenemos tasas de no respuesta mayores. Por lo tanto, y en un esquema de voto obligatorio, la pregunta es, esas personas indecisas que no saben, no contestan, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar en casa arriesgando una multa que va entre 70 y 170 mil pesos? ¿Van a votar por alguna de las dos opciones o van a ir a votar nulo blanco? Que también es una posibilidad, y de hecho las tasas de nulo y blanco son sistemáticamente mayores cuando se implementa un sistema de voto obligatorio que cuando se implementa un sistema de voto voluntario. Sí, me llama mucho la atención, encuentro muy interesante eso de finalmente el voto quizás más emocional que por contenido. De hecho, Pulso Ciudadano, lo mencionabas tú, dice que los principales sentimientos que genera el actual proceso constituyente en la ciudadanía son incertidumbre 63%, inseguridad 59%, miedo 32%, esperanza también 32%. Es decir, miedo y esperanza los dos tienen 32%. Ahora, ¿cuándo hay que tomarle el peso a las encuestas? Decir, bueno, ahora sí estamos viendo ya datos más contundentes de cara al plebiscito. Sí, bueno, vamos a tener un periodo de 60 días de campaña. Yo me atrevería a decir que los primeros 30 días probablemente vamos a ver encuestas que cuyos resultados no van a diferir tan significativamente de lo que vamos a ver en esta semana. Yo creo que la distancia se va a acortar, o sea, veo muy difícil que se sostenga una diferencia de 18 puntos entre ambas opciones. Y lo más probable, o sea, una vez entrado la franja electoral el día 4 o 5 de agosto, de ahí en adelante ya vamos a poder comenzar a pronosticar el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, porque casi con total seguridad va a bajar la porción de no sabe, no contesta o de indecisos y va a subir la porción de encuestados que expresan el apoyo a alguna de las dos opciones, ya sea apruebo o rechazo. Ese es el periodo preelectoral propiamente tal. ¿Cuál debería ser la estrategia del apruebo y del rechazo? Porque no sé si estoy bien diciendo esto, pero puede ser que finalmente el rechazo o el apruebo, una de ellas vele más por el lado emocional y otro por el contenido. Sí, lo más probable es que el apruebo se rija fundamentalmente por cuestiones asociadas a los contenidos y las ventajas comparativas que eventualmente tiene la nueva Constitución respecto a la actual. Pero adicionalmente, el apruebo debiese explotar cuestiones emocionales asociadas a dos cosas.
primero al origen de este proceso constituyente y al origen de la nueva Constitución, emanada desde un cuerpo democráticamente electo, y también señalando de manera muy explícita que esta es una Constitución que se opone a la de 1980 firmada por el general Pinochet. Estoy hablando desde el punto de vista del apruebo, claro, que es lo que debiese hacer. O sea, una mezcla entre contenido y emociones, emociones, ¿verdad? Y el rechazo va a ser una postura muchísimo más racional, tiene poco de emoción porque es una postura de escasa épica. O sea, Amarillos por Chile no es un grupo representativo de los segmentos populares ni de los segmentos medios. Es un grupo representativo de la élite. No estoy haciendo un juicio de valor, lo que estoy haciendo es colocar evidencias sobre el análisis que estoy haciendo. Y va a ser muy difícil que el rechazo empuje alguna emoción de la ciudadanía, porque lo que el rechazo tiene que hacer es colocar los puntos de contenido que parecen inapropiados o que a juicio del rechazo parezcan poco viables, con el fin de plantear una campaña estrictamente racional. El rechazo no va a tener ninguna emoción. Sí, mira, yo hubiera pensado que hubiera sido diferente quizás con estos porcentajes que estamos viendo en Pulso Ciudadano, la incertidumbre, la inseguridad, el miedo. Claro, ahí buena la precisión. A ver, existen dos caminos para explotar una campaña electoral: la esperanza y el miedo. ¿Sí? En Chile, generalmente, lo que ha movilizado más es la esperanza y no el miedo. El punto está en que en este plebiscito nos podemos encontrar frente a miedos cruzados. Es decir, que los del apruebo digan: oye, si es que no se aprueba la nueva Constitución, vamos a enfrentar el caos. Y que el rechazo diga: si es que aprobamos la nueva Constitución, entonces vamos a hacer Venezuela. Para colocarlo ridículamente en términos muy simples, pero que es lo que se transmite. Entonces, si tú tienes una elección en que van a existir de manera cruzada miedos a cualquiera de las dos opciones, yo tendría la sensación de que es un proceso que entró en absoluta decadencia. Si es que lo que más va a movilizar a la gente es la esperanza con tener una mejor Constitución, o es la esperanza de escribir una nueva Constitución después de esta, para los del rechazo, entonces podría ser una campaña más alegre. Yo tengo la sensación de que esta va a ser, y disculpa que lo diga, una de las campañas más tristes que hayamos enfrentado desde el año 1990. ¿Por qué? Porque si se imponen los dos miedos, es imposible movilizar con alegría a la gente en una elección tan relevante como esta. El año 88 también se desarrolló una campaña del sí en función del miedo. Y al frente estaba la alegría, que era el no. Terminó triunfando la alegría por sobre el miedo. Pero si acá tenemos dos miedos que chocan entre sí, entonces ¿qué esperanza le vamos a estar dando a la ciudadanía en un contexto en el que además tenemos una tremenda crisis económica, crisis inflacionaria y una tremenda crisis de orden público? O sea, le estamos diciendo a la gente: salga a votar por alguno de estos dos miedos, y la gente no está llegando siquiera a fin de mes. Entonces me parece que es un poco excesiva la solicitud que se le hace a la ciudadanía, pensando en el contexto que vive actualmente. Sí, bueno, también hay un gran desafío, y lo conversábamos fuera de cámara, ¿no? De que también la convención, o quizás los del apruebo o los del rechazo, van a tener que hacer una campaña informativa bien fuerte, porque leerse cerca de 400 artículos también es un gran desafío, y sobre todo en un tema en relación a una nueva Constitución, que es algo inédito para muchos. Probablemente no todos nos hayamos leído la Constitución actual, además. Entonces ya llegar como finalmente a escuchar opiniones del rechazo y del apruebo en relación al mismo artículo, finalmente uno tiene que decir, bueno, ¿a quién le creo? ¿A dónde voy? Entonces eso también va a ser me imagino, un gran desafío finalmente, de poder llegar a las personas de una manera más amable con la información. Exactamente, y ahí entra a regir lo que se denominan, y lo pasamos a tocar en uno de los programas anteriores, los atajos informacionales. ¿Quiénes son las personas que generan estos atajos informacionales? Son líderes de opinión. ¿Y qué hacen esas personas? Es reducir los costos de información. Es lo que dices tú. A la gente le va a costar muchísimo, o no va a estar dispuesta a leer el texto completo y hacer un juicio evaluativo del mismo.
si se quieren ahorrar ese costo, entonces aparecen distintos líderes que resumen información. Claro. Entonces, por ejemplo, si el presidente Lagos saliera a decir que vota apruebo, muchas de las personas de centro izquierda lo van a seguir sin haber leído el texto. Entonces Lagos se transforma en una persona que genera un atajo informacional. La presidenta Bachelet, lo mismo. La presidenta Bachelet, ¿dónde tenía fuerza? En mujeres y en los sectores populares. Y hoy día son esos sectores populares los que están abandonando el apruebo. Si la presidenta Bachelet llama a votar apruebo, genera entonces un atajo informacional. Es decir, la gente no va a tener que leerse todo el texto porque va a bastar que una figura relevante lo oriente por qué opción votar y de esa manera reducir los costos de información. Pero también eso tiene una parte negativa, que es la información falsa o la información errónea. Dado que la mayoría de la gente no se va a leer el texto, al tener menos información, tú eres más permeable a que te entreguen datos erróneos, interpretaciones malintencionadas y de esa forma orienten tu voto. O sea, va a ser muy importante, por ejemplo, la información por WhatsApp, que de hecho fue una de las estrategias que utilizó la Lista del Pueblo, que no tenía ninguna opción aparente en la elección anterior, y mediante una campaña focalizada fueron capaces de ganar un conjunto, 27 escaños aproximadamente. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora lo que va a pasar es que esos mecanismos de información vía WhatsApp van a ser una de las cuestiones más relevantes para realizar campaña. Probablemente la franja no tenga un efecto tan decisivo, pero este tipo de comunicación directa, dadas las nuevas tecnologías, podría ser vital, ya sea para el apruebo o para el rechazo. Mira, qué interesante, ¿eh? Va a ser una campaña bien inédita. Bien inédita, sí. Y quería matizar una cosa contigo. Yo te dije que esta iba a ser probablemente una elección triste, ¿verdad? Porque va a haber el miedo a volver a una constitución de Pinochet o el miedo a que esto se transforme en Venezuela, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tengo la esperanza, por así decirlo, de que la discusión se dé en otros términos. Lo que hemos visto hasta ahora es una discusión que tiene que ver fundamentalmente con si le pongo candados a la constitución actual, si achico esos candados, si saco esos candados. O sea, no podemos estar discutiendo sobre este tipo de mecanismos, deberíamos estar discutiendo sobre contenido y eso va a ser extraordinariamente difícil. Bien, vamos a hablar de eso después de esta pausa comercial. Así que no se vaya porque a la vuelta seguimos con Mauricio Morales profundizando sobre este tema en la última semana de la Convención Constitucional. Ya estamos de vuelta en la pausa comercial y Mauricio, te quiero preguntar, ¿qué te parece el hecho de que Amarillos por Chile ya haya zanjado una postura por el rechazo? Y también hemos visto diferentes visiones dentro de la democracia cristiana y algunos que han solicitado libertad de acción, pero hemos visto también que el presidente de ese partido ha dicho que finalmente no está de acuerdo con esa postura y que deberían tener una ya unificada. ¿Qué te parece que ya se están zanjando estas diferentes posturas? Me parece positivo desde el punto de vista en que los actores se van ordenando en función de cada una de las opciones. Amarillos por Chile teníamos clarísimo que iban a llamar a votar por el rechazo. No había ninguna razón para esperar que llamaran a votar por una opción distinta. Si movilizan o no, eso ya va a quedar, eso lo vamos a tener un poco más claro el día del plebiscito. Yo tengo la sensación de que no tienen mucha capacidad de movilización, pero sí tienen una fuerte presencia en los medios de comunicación, cuestión que también puede generar un ambiente de opinión pública. ¿Deberían tener menos presencia en los medios de comunicación? O sea, deberían tener... Cada grupo tendrá los nexos que tenga con los medios de comunicación, pero me parece sí, que están sobre representados. O sea, de hecho, las últimas experiencias electorales de las personas que pertenecen a Amarillos por Chile han sido francamente desastrosas. Entonces la gente se pregunta con justa razón por qué tienen tanta presencia en los medios de comunicación si es que a nivel electoral o a nivel ciudadano han tenido experiencias electorales absolutamente nefastas, ¿verdad? Por lo menos de manera reciente. Claro. Y para la democracia cristiana la situación es particularmente compleja. ¿Qué debería hacer la democracia cristiana? ¿Libertad de acción o tener una postura clara? Mira, te voy a responder de dos maneras, ¿eh? La primera es la respuesta institucional y la segunda va a ser una respuesta política, ¿sí? La respuesta institucional es que los partidos políticos están precisamente para tomar decisiones en periodos complejos, ya sea en una elección presidencial o en una elección tan crítica como es el próximo plebiscito constitucional. Si los partidos no toman decisiones, entonces ¿cómo le están pidiendo a la gente que opte por alguna de las dos opciones que tenemos de cara al plebiscito? Eso desde una lógica institucional, de lo que nosotros entendemos por partido político.
porque de lo contrario se transforma en un grupo de personas que se junta de vez en cuando y cada uno hace lo que quiere y no hay disciplina, y no hay orden. Pero la respuesta política es la siguiente. ¿Qué pasa si es que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana se inclina finalmente por el apruebo? Nos imaginamos a Jimena Rincón, a Matías Walker o a Ignacio Walker haciendo campaña por el apruebo. O si gana la opción rechazo en la Junta Nacional. Nos imaginamos a Yasna Proboste o a Francisco Huenchumilla haciendo campaña por el rechazo. Eso no va a ocurrir. Entonces, si es que la democracia cristiana toma una decisión institucional, va a ser muy bien valorado en esos términos. Pero políticamente va a generar una fractura de tal magnitud que perfectamente podría concluir con una fisión, una división del partido. Claro, es un partido que hoy día, Natacha, tiene menos del 5% de los votos. No es lo mismo que la fractura que tuvo la democracia cristiana a fines de los 60 y principios de los 70 con el MAPU y con la izquierda cristiana, o la que tuvo a mediados del 2000 cuando expulsan a Adolfo Saldívar y un grupo de militantes que termina formando el PRI. En esa época la democracia cristiana tenía cerca de un 20% de los votos y a fines de los 60 y principios de los 70 tenía casi un 30% de los votos. Ahora estamos hablando de una fractura que se podía producir en un partido que tiene menos del 5% de los votos, con 8 diputados, 5 senadores, y en su momento, a principios de los 90, tuvo cerca de 40 diputados. Pero de todas formas es un partido político, hay constituyentes también de la democracia cristiana. Acá las dos opciones son muy válidas. ¿Cuál debería tomar? A ver, un partido como la democracia cristiana, en términos de historia, de trayectoria, es un partido ubicado más hacia la centroizquierda, ¿verdad? Desde esa perspectiva, la democracia cristiana debiese optar por la opción apruebo institucionalmente. Pero al mismo tiempo, uno podría decir, bueno, la democracia cristiana no solamente en su historia ha luchado contra la derecha, representada en la época de los 60 y 70 por los partidos liberales y conservadores, después contra el Partido Nacional, posteriormente contra Pinochet, después contra la UDI y Renovación Nacional, sino que ahora también está enfrentando a la izquierda. Al igual que en los años 60 y 70 enfrentó al marxismo, hoy día está enfrentando a la izquierda. Entonces es muy difícil decir, oye, la democracia cristiana debería tomar tal o cual opción, y de ahí que la alternativa de la libertad de acción pueda tener sentido desde un punto de vista, y esto es lo tercero que te quería decir, desde un punto de vista estratégico. Si es que la democracia cristiana da libertad de acción, por lo menos permite que el conflicto se canalice y de esa manera evitar la muerte del partido. Claro. Porque si el partido se divide con un 4% de los votos, créeme que eso es la muerte definitiva. Mira. Mauricio Morales, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ti por invitarme, Nata. Seguimos avanzando con las informaciones. Les cuento que estaba todo pactado para que hubiesen varios plenos durante esta semana, hoy martes, miércoles, incluso jueves, para la revisión del informe de la Comisión de Armonización, último informe que se iba a revisar. Se iba a extender por varios días porque los convencionales de Vamos por Chile habían ingresado cientos de solicitudes para que hubiese una votación por separado de cada inciso que había propuesto la Comisión de Armonización. Sin embargo, a último minuto, los convencionales de la derecha decidieron retirar gran parte de esas solicitudes y eso implicó finalmente reducir bastante esta votación inicial, que eran más de 500 votaciones, a un número cerca de 30, 20 votaciones. Y es por eso que hoy, cerca del mediodía, pasado el mediodía, 12:30 aproximadamente, se terminó la votación y por ende el trabajo de la Convención Constitucional ha terminado durante esta jornada. Una votación en donde se revisaron estos 11 artículos propuestos, también se revisó el tema de las normas transitorias. Vamos a ver el ambiente de lo que se vivió en ese momento en el Pleno de la Convención Constitucional. Claro, vemos entonces el ambiente de momento en cuando se termina este pleno. Es el pleno número 110. 110 plenos se han vivido acá en la Convención Constitucional y poniéndole fin al informe
de la Comisión de Armonización. Recordemos que esta comisión tenía como objeto armonizar, tal como dice su nombre, ver el tema de la estructura, la cantidad de artículos, ver incluso temas de ortografía, mayúsculas, en fin, la última comisión de esta convención donde recibió incluso el tema de las normas transitorias. Se aprobó gran parte de este informe, se rechazaron, eso sí, algunos incisos y también se rechazó la propuesta de armonización en relación a las normas transitorias. Eso sí, según lo que han explicado algunos convencionales, no cambia sustancialmente cómo quedan las normas transitorias porque eso ya había sido aprobado en un pleno anterior por los 154 convencionales. Vamos a seguir revisando declaraciones de algunos constituyentes con quienes pudimos conversar durante esta jornada histórica, absolutamente histórica, con el fin de este proceso constituyente. El texto constitucional ha abarcado aspectos fundamentales de la vida de las personas en Chile, principalmente en derechos fundamentales, en democracia y en reconocimiento de grupos que estaban históricamente excluidos. Y esos avances son sustantivos y esperamos que eso nos ayude mucho para poder dar a conocer este texto constitucional a partir del próximo martes. Había un compromiso de partir un 4 de julio y terminar un año después, y vamos a terminar exactamente un 4 de julio del 2022. Partimos un año antes. Entonces, creo que eso habla bien de la forma en que nos organizamos, en cómo fuimos dando la pelea para que esto efectivamente fuera rodando y terminar hoy día con las últimas votaciones. Del punto de vista personal, con mucha satisfacción, del punto de vista institucional, con mucha preocupación. A nosotros no nos gusta el texto que ha resultado ni el trabajo que se hizo y por lo tanto esa será una tristeza ante un mal texto para el Chile. Creemos que es un texto excesivo, que cambia nuestro sistema político, nuestra forma de gobierno, nuestro sistema jurídico, nuestros derechos, que agrega principios con el pluralismo que yo creo que es desmedido, con un ambientalismo también bastante radical y por tanto por eso nuestra evaluación finalmente es negativa. Son diversas las reacciones en relación a lo que se vivió durante esta jornada. Dimos convencionales bien emocionados por lo que estaba pasando, el fin de un proceso, un año que ha sido extremadamente intenso, con jornadas muy largas, donde incluso se trabajó durante algunas jornadas hasta la madrugada, deliberando, votando, pero también hay otras visiones de algunos convencionales, sobre todo de Vamos por Chile, que no están conformes de cómo quedó este texto. Lo que sabemos, eso sí, es que se terminan las actividades acá en la Convención Constitucional hasta el próximo lunes. Ahí va a ser el momento en cuando los convencionales entreguen esta propuesta de nueva constitución en una ceremonia que va a ser en el Salón de Honor del Senado acá en el Ex Congreso Nacional. Va a comenzar a las 10 de la mañana, se espera que dure 1 hora aproximadamente y ahí donde también vamos a ver la presencia, por ejemplo, del presidente actual, Gabriel Boric. Sabemos que los expresidentes no van a venir, han declinado finalmente esta invitación hecha por parte de la convención y también vamos a ver a otras figuras. También los convencionales tienen el derecho de invitar a sus familiares o a sus asesores también para estar en este momento tan importante. Y también esto de cara a lo que va a ser el plebiscito el 4 de septiembre. Los convencionales saben además que se viene un trabajo intenso en estos 2 meses que quedan aproximadamente de cara al plebiscito, sobre todo con el tema de la información, dar a conocer esta nueva constitución y esta propuesta. Sabemos además, como lo estábamos viendo, que las encuestas marcan nuevamente que el rechazo está por sobre el apruebo, pero queda tiempo para este plebiscito de salida que es el 4 de septiembre. También lo de hoy ha generado cierta controversia porque, según algunos convencionales de Vamos por Chile, ellos dicen que hoy día se disuelve la convención, pero por parte de la mesa directiva y también con quienes hemos podido conversar que son parte de las comunicaciones de la convención, ellos dicen que no, que esto se disuelve el 4 de julio, es decir, el próximo lunes en esta ceremonia final, en el acto final que yo les comentaba y que por ahora se suspende entonces el trabajo hasta el próximo lunes. Nosotros vamos a seguir obviamente informándoles de todo el trabajo en esta última semana de la Convención Constitucional, así que nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 3:30 de la tarde. Que estén muy bien, buenas tardes.